Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta actividad de la Oficina de Seguimiento de Egresados de la Universidad de La Serena. En especial, dar un fuerte saludo a las autoridades presentes, a nuestros amigos funcionarios académicos, no académicos, a nuestros titulados de la Universidad de La Serena, a los alumnos que están presentes el día de hoy, y a público en general que también hemos hecho extensiva la invitación a esta actividad el día de hoy. En lo concreto, en lo que respecta a este seminario de liderazgo personal, quien lo va a dictar don Marcelino Garay, quien es ingeniero comercial, MBA de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien tiene una amplia y vasta experiencia en el mundo laboral, más de 32 años, en roles enfocados más bien en la línea de la administración, de finanzas, de recursos humanos, en un sinfín de organizaciones, especializándose hoy en día como consultor, como profesor también, eh, como profesor, perdón, de diferentes universidades, de la Pontificia Universidad Católica, del MBA de la Universidad Finisterra y también del MBA de la Universidad de Tarapacá. Se ha enfocado principalmente en lo que es la consultoría hoy en día en liderazgo creativo para la adaptabilidad organizacional en organizaciones ambidiestras e integración cultural. Creemos que esta actividad puede ser altamente provechosa, informativa, interesante, motivante, particularmente en los momentos que vivimos hoy en día con este contexto de pandemia, eh, por lo que creemos que desde la línea de acción, de fortalecimiento de la Oficina de Seguimiento de Egresados, puede ser sumamente interesante de conocer, de comprender. Sé que hemos tenido ya un par de reuniones con Marcelino, y creemos que puede ser una actividad que se enfoque directamente a nuestros titulados, a nuestros alumnos y a la comunidad en general, por parte de aquí de la región de Coquimbo, y con estas herramientas que nos permiten hoy en día llegar a un público mucho más amplio. Por lo mismo, a nombre de la Oficina de Seguimiento de Egresados, de la Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión, y también de la Vicerrectoría Académica, agradecer a Marcelino, darte la bienvenida, y esperemos que esta sea una charla bastante provechosa e interesante. Te doy el pase, Marcelino. Muchas gracias, Rodrigo. Eh, y muchas gracias también a la Universidad de La Serena, que por segunda vez esa casa de estudio me acoge. Y hoy día me siento honrado, muy contento y desafiado. Espero que este encuentro sea verdaderamente valioso para todos los que están en este momento participando y los que puedan ver posteriormente este webinar. Hemos enfocado hoy día el tema hacia el liderazgo personal. Se ha hablado mucho de liderazgo de equipo en crisis, pero ¿quién se ocupa de nosotros mismos? Así que si me permiten, voy a compartir la presentación y voy a partir inmediatamente con la agenda que hoy día tengo para ustedes. Ya les contaba, liderazgo personal va a ser entonces el enfoque que yo voy a utilizar. Y cuando digo liderazgo personal, estoy pensando en cada uno de ustedes, como personas, individualmente, y que somos seres en relación. Pero la primera relación que tenemos que cuidar es la relación con nosotros mismos. Lo primero que hay que constatar es que estamos viviendo un evento disruptivo. Esta palabra disrupción ha ido calando muy fuertemente y cada día es más común. ¿Y por qué es disruptivo? Porque desorganiza, desestructura, provoca discontinuidad en la rutina de las personas, de las organizaciones, de los países, de las economías. Ha sido como una discontinuidad. Como dice Charles Handy, vivimos una época paradojal y discontinua. Los hechos disruptivos son discontinuidades. Hay un antes y un después muy claro. En este contexto, uno podría tomarlo como algo realmente sufriente, como algo que tenemos que soportar.
pero también existe la posibilidad de mirarlo como una oportunidad para el liderazgo personal. Y es un poco lo que yo quiero plantearte hoy día. ¿Por qué no mirar lo que hemos estado viviendo en estos meses y quizás algún tiempo más desde un punto de vista de una oportunidad para liderarnos nosotros en esta bruma de incertidumbre sin perder el norte? ¿No? Por ahí va un poquito mi planteamiento. Entonces, lo que hoy día yo pretendo mostrarles son algunas herramientas, algunas acciones que te pudiesen a ti ayudar en sostener primero que nada tu espíritu positivo, ¿no? Este optimismo. Hoy día afirmar la esperanza, créanme que es un desafío diariamente y es un desafío de horas también, porque hay horas y horas dentro de un día. Este control emocional también es súper necesario para poder lograr sostener este optimismo. Si estamos apanicados, si estamos dejando que la tensión vaya tomando el control de nuestra voluntad, claramente no vamos a lograr sostener ese espíritu. Y finalmente también entregar algunas acciones que te permitan a ti, en lo personal, seguir actuando con proactividad. Vamos viendo entonces cómo yo he logrado diseñar lo que hoy día te trato de plantear. Aquí tengo 7 puntos, esta es mi agenda. Espero que cada uno de estos puntos te vayan siendo interesantes y si no, alguno de estos puntos te vaya siendo relevante. Vamos a tener un tiempo para poder comentar y poder atender a lo mejor algunas dudas o necesidad de profundizar en alguno de estos temas. Sintonizar con mi estado emocional es el primero, la actitud como una decisión, el actuar proactivamente y sostener el espíritu. Diría que estos primeros 4 puntos van a ser en una primera etapa hasta llegar a un break de unos 5 minutos y posteriormente vamos a asumir los puntos 5 a 7 que son dar sentido a la crisis, enfocarse en las fortalezas y lo que yo he llamado el consejo consultivo personal. Bueno, les invito entonces a iniciar conmigo este viaje. Lo primero es constatar que hoy día estamos viviendo una crisis y no una emergencia. Y quiero hacer inmediatamente esta distinción. Las emergencias demandan de nosotros todas nuestras capacidades de saber y hacer. Pero una vez que se ha superado la emergencia, créanme que las personas quedan tal cual como entraron a esa emergencia. Una crisis, en cambio, te está exigiendo ir más allá. No solamente involucra lo que tú sabes y lo que tú sabes hacer, sino transformarte en la crisis. La crisis es un cribar, es un poder filtrar aquello que va a quedar en el camino y aquello que vamos a tener que sostener hasta fuera o más allá de esta crisis. Y más aún, es un cribar porque también vamos a tener que incorporar otras habilidades, otros conocimientos que nos permitan ir más allá de la resiliencia. Es un poco lo que dice Taleb, ir hacia la antifragilidad, que no solamente una crisis la podemos soportar, sino que la podemos aprovechar para poder desarrollar otras capacidades que nos permitan adaptarnos a este mundo paradojal y discontinuo que hablaba Charles Handy. Lo primero entonces va a ser conectarnos con este estado emocional. Sí, somos seres emocionales y lo primero que tenemos que hacer en este camino es conectarnos con nuestras emociones. ¿Cómo estoy yo hoy día, por ejemplo? Hoy día viernes, ¿cómo estoy? ¿En qué emoción estoy en estos momentos? ¿Cómo me he sentido durante la semana? ¿Cómo me encuentro ahora? Y eso obviamente nos puede llevar a ciertos síntomas que nos cuesta a veces concentrarnos, o a pesar de que estamos trabajando mucho más horas de trabajo, y esa es mi impresión del teletrabajo, nos sentimos un poquito menos productivos. O bien tenemos síntomas de que nos está costando dormir y descansar, desconectarnos. Nos sentimos cansados. Y aquí incluso una palabrita que se va a empezar a colar cada vez más, el defender el offline. Estos pueden ser síntomas emocionales de lo que podemos estar viviendo. Y quizás cada uno de nosotros ya ha pasado por alguno de estos síntomas. Lo importante de esto es que la pandemia hoy día está exigiendo de nosotros toda nuestra capacidad de atención. Y la atención es una especie de músculo que se gasta, no es infinito. Y por eso que a veces nos sentimos cansados, nos sentimos agobiados. La capacidad de atención, incluso en esta misma charla, va cambiando a medida que va transcurriendo el tiempo. Y de ahí que los oradores tienen que cambiar su estímulo emocional para no perder esa capacidad de atención. Pero durante el día
nosotros estamos invirtiendo una gran capacidad en atender lo que está sucediendo. Yo que he sido profesor durante 20 años, y aquí hay varios profesores probablemente los que están mirando, una clase presencial de una hora es muy distinto a una hora en teletrabajo online. Online requiere mucho más atención, en capacidad de energía. Y por tanto esta pandemia está exigiendo toda nuestra capacidad de atención, aunque no lo creamos. Esto está haciendo así. Ahora, para mí es súper importante conectarnos con las emociones, porque debo darme cuenta hacia dónde están yendo mis emociones. Si estas emociones me están desenergizando o me están llenando de energía y de ánimo, porque es evidente que hay algunas emociones que voy a experimentar y que me van a desenfocar, me van a restar energía, como por ejemplo el sentirme triste o el sentirme enrabiado con todo lo que está pasando, o sentirme frustrado, confuso o temeroso. Ustedes han visto en muchas personas que hoy día, incluso a esta época, ya están realmente agobiados, están frustrados, están tristes, están confusos, qué es lo que vendrá, la nueva normalidad, etcétera. Estas emociones, estas últimas que estoy mostrando, nos quitan energía, nos desenfocan, pero no podemos luchar contra ellas. Son síntomas de nuestra reacción adaptativa. Pero las emociones llegan y se van y debieran llegar a irse. Cuando esas emociones se transforman en estados emocionales que son mucho más recurrentes y permanentes, es ahí donde tenemos que poner ojo. Nos podemos sentir tristes, sí. Nos podemos sentir frustrados, sí. Pero otra cosa es que nosotros asumamos de que vamos a estar en un estado emocional de tristeza o de frustración durante todo este periodo. Y para ello yo te sugiero al menos 5 acciones. Lo primero, acepta la realidad tal cual es. Sí, a nosotros nos gustaría que fuera distinto. Sí, efectivamente, hay muchas cosas que nos gustaría, que desearíamos, pero hoy día la realidad es la realidad y mientras más pronto la aceptes, mejor va a ser. Segundo, cuando vayas a tomar una decisión importante, desconéctate. Tómate tu tiempo, reflexiona, céntrate, de tal manera de que esa decisión sea la más adecuada posible. Y estoy hablando de decisiones claves, estoy hablando de decisiones importantes. Desconéctate, date el tiempo para pensar y hacer esa decisión. Y también te sugiero como tercera acción que te des tiempo de 5 minutos, no sé, cada 30 minutos, tómate una pausa de 5 minutos, offline, fuera, no para mirar el WhatsApp, sino que desconectarte. Tienes que empezar a trabajar tu salud mental. Y obviamente, en forma de rutina, uno no debiera abandonar la comida saludable ni el ejercicio. Y por ahí está Lore que me va a decir, sí, exactamente, hay que seguir con la rutina de ejercicio y hay que seguir con una rutina de alimentación saludable. Y lo último, haz una cosa a la vez. ¿Sí? No somos multitarea, y eso es mi convicción. Puedo estar equivocado, pero yo creo que las cosas más importantes deben y requieren que tu atención esté focalizada en eso y no compartido con otra cosa. Aquí tienes 5 acciones que puedes lograr para ir mejorando tu capacidad de atención. Y en eso está el primer tema. Y claramente la atención está asociada a una emoción. Si tú puedes ir trabajando tu capacidad de atención, es probable que esas emociones que entran y que son disruptivas se vayan tan pronto también hayan sucedido. Lo segundo, entonces, te recomiendo una estrategia un poquito más allá para poder ir asentando esta capacidad de optimismo que uno puede tener. Y por eso que defino que la actitud es una decisión. Y esto tiene que ver con en dónde yo pongo la atención. ¿No? Y si quisiera graficarlo, lo pongo en el medio, la atención la pongo en el vaso medio vacío o en el vaso medio lleno. Esa es una decisión mía y tiene que ver con mis creencias. Y por ahí va esta estrategia de lograr asentar el optimismo como una decisión de actitud. ¿Dónde pongo la atención? Ahí está mi emoción. Si yo creo que todo esto es negativo, créeme que tu emoción que vas a experimentar va a ser de ese tono. Y creo que también, si las dejas ronronear en tu cabeza, lo más probable es que el estado emocional tuyo también sea del mismo tono.
Pero si en cambio la atención que estás poniendo es que a pesar de toda esta crisis, sí existen oportunidades, sí existen cosas buenas, sí existe la posibilidad de seguir siendo yo, probablemente tu emoción y tu estado emocional va a seguir siendo positivo y va a seguir siendo proactivo y optimista. Afirmar la esperanza es una decisión. En lo que pongo la atención hay una decisión. Y obviamente, si yo he tomado esa decisión, eso involucra interpretar la realidad. Y claramente, si alguien me preguntara, Marcelino, ¿puedes graficar esto? Yo les llamaría a que vean nuevamente esta película maravillosa que La vida es bella, de Roberto Benigni. Guido, el papá, crea todo un mundo artificioso para su hijo, no porque sea iluso, sino que quiere proteger la esperanza de su hijo y no quiere mostrarle el horror de lo que está viviendo. Y eso es una decisión de actitud de Guido. Guido es completamente consciente de lo que está viviendo él y su hijo, pero le genera un mundo para proteger su esperanza. La decisión involucra la actitud. Y aquí quiero mostrarles un autor que probablemente todos ustedes conocen. A mí me causa tremendo gusto siempre escucharlo. Es un hombre que energiza, es un hombre que entrega esta decisión de afirmar la esperanza desde un punto de vista de la actitud. Y quisiera que lo compartiéramos. Habla un poquito rápido, quizás un poco más rápido que yo, pero se entiende. Marcelino, disculpe, no se está escuchando el audio. Nunca hay que perder la esperanza. Y esto tiene que ver con lo que tú crees. Lo que tú crees es lo que creas. Y lo que creas es lo que logras. Si tú crees que de esta crisis vas a salir fortalecido, vas a crear, vas a hacer algo en ese tono. Si al contrario tú crees que esta crisis te va a empobrecer en todo tipo de aspectos, en lo espiritual, en lo material, en lo social, créeme que vas a actuar conforme a eso y vas a confirmar esa tesis. Yo más bien te diría, afirma tu creencia de que las crisis están hechas para ir a lo esencial del hombre. Y obviamente que esta crisis ha sido precisamente una oportunidad para darnos cuenta de lo vulnerable que somos y cuál es la esencia de la vida humana. Y si encuentras razón ahí, obviamente vas a empezar a crear un nuevo estilo de vida, una nueva forma de ver la vida. Y créeme, vas a lograr con ello una forma distinta y mejor, a lo mejor, a la que traías de vida. Y por eso que para mí, uno de los personajes sobre los cuales me subo sobre sus hombros, porque pensó esto y lo vivió, es Víctor Frank. Víctor Frank sobrevivió a cuatro campos de concentración. Él fue el fundador de la logoterapia. Y claramente esta frase a mí me identifica y ha sido como mi caballito de batalla desde el 15 de marzo, desde la fecha en que yo estoy en mi casa voluntariamente. Porque yo creo que las decisiones y no las circunstancias son lo que me definen. No es el confinamiento, no es el salir, el no salir. A mí me definen mis decisiones y no las circunstancias. Quiero ser protagonista de mi vida. Ahora, ¿cómo se sostiene entonces este optimismo? Aquí te pongo 4 acciones que podrías tú empezar ya a creerlas y a poder internalizarlas. Lo primero, esta crisis, no sé cuándo va a terminar, pero créeme, va a pasar. Esto tarde o temprano termina. Tarde o temprano este periodo tan especial va a terminar.
Segundo, el optimismo es una cosa de interpretación. Esto de Guido, de pensar de que puede crear claramente, y para el niño le creó una realidad distinta. Entonces, el optimismo es una decisión, es una actitud. ¿Qué quiero mirar? Los problemas son obstáculos para aprendizaje, no son límites. Hoy día nos están pidiendo vivir dentro de nuestros hogares, pero no para quitarnos nada. Internamente hemos seguido siendo libres. Internamente nuestro espíritu y nuestro deseo de desarrollo intelectual y cognitivo y afectivo ha seguido intacto. Pero si alguien cree que finalmente el no abrazar le ha restringido toda la vida, no, no, ha tenido que buscar otra forma de poder expresar cariño, pero no le han quitado todas las alas. Las principales alas han estado intactas. Y aquí lo que digo es una cosa bien clara. Estos obstáculos han significado buscar nuevas respuestas dentro y nuevas respuestas afuera. Y por eso es que yo llamo a poner foco en el vaso medio lleno. Pon foco en el vaso medio lleno. ¿Cuántas cosas positivas te pasan a diario hoy día en este periodo y que en otras circunstancias probablemente ni siquiera te hubieses fijado? Ese es el segundo tema. La actitud como una decisión, como algo que por voluntad yo busco. El optimismo no es ingenuidad, pero claramente pongo el acento, pongo el sesgo en aquello que me puede permitir mantener mucho más opciones. Está claro que psicológicamente, si ando deprimido, si ando triste, si ando ofuscado, créanme de que existen menos opciones que uno puede ver. Cuando uno anda en una actitud positiva, el mundo se amplía un poco más y empieza a haber muchas más opciones de las que uno puede tener cuando está en una emoción o en un estado emocional mucho más triste o deprimido. Y por eso, cuando uno está optimista, uno es posible que siga actuando proactivamente. Y esto tiene que ver con la zona de control, con lo que yo sé hacer. Porque lo que yo sé hacer, fíjate, en periodos de incertidumbre, es lo más certero que vas a encontrar. Actuar desde nuestra zona de control te da certeza. Y esa es una propuesta que quiero hacerte. Y por eso, para actuar proactivamente y no esperar, porque aquí este tiempo es de salir al encuentro. Charles Handy tenía otra gran frase que quiero recomendarle. Él decía, en la incertidumbre hay dos tipos de personas, aquellas que se apanican y quedan detenidas en el tiempo esperando que el futuro se configure, y hay muchos que están esperando que el futuro se configure. Hay muchos que están esperando el desconfinamiento. Pero hay otra segunda tipo de persona que dice Charles Handy, que en vez de esperar que el futuro se configure, empiezan a construirlo. La incertidumbre es eso. En un periodo de incertidumbre, ¿qué mejor ser constructores del futuro? Y para ello, obviamente, tienes que tener ciertas actitudes y acciones concretas. Anticiparse a los problemas. Hoy día, en una crisis, el esperar que lleguen los problemas se agrandan mucho más rápidamente en las crisis y por lo tanto tienes que ir al encuentro de ellos. No los dejes crecer, anda al encuentro, enfrenta tus problemas. No procrastines, no dilates. Si dilatas las cosas importantes por incómodas que sean, créeme que se te van a hacer mucho más complejas. En las crisis, si no tomas decisiones oportunas, se te agranda el problema. Pon foco en las soluciones. Esto es muy típico de los chilenos, no poner foco en las soluciones, sino en los culpables. En estos momentos en los que estamos viviendo, es mejor poner foco en las soluciones. Ya vendrá tiempo para revisar las responsabilidades. Hoy día, no pierdas tiempo en buscar al culpable. Decide resolver rápidamente. Busca el problema, no lo dilates, resuelve. Y confía en tus capacidades. ¿Desde dónde vas a actuar? Desde tus capacidades, desde lo que sabes hacer. Eso te va a dar a ti la capacidad de poder actuar proactivamente, a pesar de que el mundo está un poquito difuso y, como yo diría, en construcción. Ese es el tercer tema. El tercer tema es actuar proactivamente usando nuestras capacidades. Para terminar esta primera etapa,
esta primera parte de mi exposición, voy a abordar entonces el tema de sostener el espíritu. Y le he llamado así porque tiene que ver con nuestra capacidad de sentir y pensar. Vamos viendo entonces qué te recomiendo. Lo primero, y fíjate que esto me ha pasado varias veces, eh, esta idea de seguir manteniendo el control de todo lo que yo tenía antes, es una idea que hoy día está cuestionada. Creo que debes convencerte de que no podemos tener el mismo nivel de control de lo que sucede en estos tiempos. Yo creo que hay que cambiar un poquito la mirada, hay que empezar a soltar, hay que empezar a sentir de que estás en un escenario distinto y ya no controlas todas las variables que tenías controlado antes. Y claramente cambió el escenario. Y aquí te ofrezco 3 acciones que si las haces sostenidamente en forma periódica, créeme que tu espíritu se va a mantener intacto en términos de soportar lo que la realidad te propone. Lo primero, reflexiona antes de dormir. Siempre en mis clases lo pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos acostumbrados a reflexionar sistemática y periódicamente? En el mejor de los casos, el 50% de la sala dice que sí. El otro 50% no está en la reflexión. Reflexiona antes de dormir y reconoce y agradece las 3 cosas buenas que te sucedieron ese día. Reflexiona, identifica las 3 cosas buenas que te sucedieron ese día. ¿Qué pasa con eso? Empiezas a afirmar esta actitud optimista. Es mejor ir a acostarse con las 3 cosas buenas y no con las 3 cosas malas. Si empiezas a hacer este ejercicio que parece tan simple, no solo te vas a dormir mucho más plácidamente, con la sensación de que a pesar de las dificultades siempre hay cosas buenas, sino que también te vas a despertar pensando que es posible que ese día también aparezcan cosas buenas. Segundo, mantén el contacto familiar y el contacto con tu amigo. Los afectos, como decía el Principito, uno es responsable de su propia rosa, pero tienes que hacerlo y decirlo. Fíjate que cuando lo he propuesto, hay personas que toman el teléfono o hacen un aviso WhatsApp o hacen una videollamada con su mamá, con su papá, con su tío. No te olvides de establecer esos vínculos y mantenerlos. Hoy día, con tanto teletrabajo, yo tengo la impresión de que hemos exacerbado solo las relaciones transaccionales, pero las relaciones espontáneas, afectivas, las estamos dejando un poquito de lado. Yo te diría al revés, por favor, si ahora, en este momento, me estás escuchando, llama, contacta a tu mamá, contacta a tu papá. Hay una extraordinaria y conmovedora testimonio de Facundo Cabral. Él a los 9 años se fue de su casa y él fue un petiperro toda su vida. Y él iba de visita a la casa a ver a su mamá. Y un año, dice él, yo decidí hacerle un tremendo regalo a mi mamá. Yo me iba a quedar un año con ella. Un año con ella. Llegué a las 8 de la mañana a mi casa, dice. Y es para las 8 había fallecido mi mamá. Hoy es el día, decía él. Hoy es el día. Hoy día me enteré de la muerte de mi jardinero. Estoy afectado por eso. La vida es efímera. Y por tanto, los cariños tienes que mantenerlos al día. No te descuides de esto. Porque el preguntar cómo estás, cómo te ha ido, cómo te puedo ayudar, créeme que le cambia la vida a alguien. Sé solidario a tu alrededor. Yo no te digo que solamente dar en lo material. Tú decides a quién darle y qué dar. Y te voy a decir, lo más valioso es darse uno. Eso es lo más valioso. Pero tienes que ser generoso. Aquí hay mucha gente que lo está pasando mal. No solo desde el punto de vista material. Fíjate que quizás lo más difícil es levantar la esperanza de esa persona. Y también se la puedes levantar. Dando se recibe. Y ahí hay una tremenda verdad. Cuando uno da, uno recibe. Aquí tienes 3 acciones para mantener tu espíritu. Reflexiona las 3 cosas buenas antes de dormir. Mantén los afectos bien contactados y sé solidario.
aquí está la clave, por lo menos, de estos primeros 4 puntos. Max, podemos abrir ahora un espacio de conversación, consultas. Me gustaría que me ayudaras antes de ir al break de 5 minutos. Por supuesto, Marcelino, muchas gracias. Vamos entonces a dar inicio, o vamos a permitir que todas las personas puedan administrar sus micrófonos, es decir, mutearlo y desmutearlo. Por favor, hágalo con responsabilidad y están todos invitados. A partir desde ahora ya pueden hacerlo. Si no se sienten cómodos, también pueden dejar sus mensajes por el chat, lo vamos a estar leyendo. Marcelino, Sí, claro. disculpe, Jennifer por acá. De Jennifer. causalidad, o ahora o al final pudiéramos tener la posibilidad de escuchar nuevamente el video. Lo que pasa es que nosotros no pudimos escuchar con audio. Ya, muy bien. Yo creo que al final lo vamos a Cuando poner usted nuevamente. estime, pero claro, no alcanzamos a escucharlo. Ni un problema, ni un problema. Lo hacemos nuevamente. Buenas tardes, Marcelino. Felicitaciones. Muy interesante el tema. Gracias por estar nuevamente en la Universidad de La Serena. Te habla Luperfina Rojas. Hola. ¿Cómo estás, Nosotros, Luperfina? un gusto, lo comentaba por el chat, que hemos tenido el gusto de tenerte como académico del magíster, así que es un tremendo agrado verte nuevamente acá. Muchas Y gracias. ojalá que podamos nuevamente compartir contigo estas interesantes miradas del liderazgo y sobre todo en un momento de crisis. Yo quisiera hacerte una consulta bien relacionada con los jóvenes estudiantes que tenemos nosotros, sobre todo los que ingresaron esta generación año 2020, que están en un proceso de que ingresaron a la universidad y no han podido conocerla, no conocen sus compañeros, sus profesores, salvo por lo que te permite la tecnología. Entonces nos hemos encontrado los académicos, que también ha sido difícil este cambio tecnológico, que los estudiantes no prenden sus cámaras. Entonces, claro, ¿cómo poder ayudarlo en este proceso de asumir, bueno, a los 18, 19 años, esta realidad que probablemente nos va a acompañar gran parte del próximo año? Y el próximo año vamos a tener estudiantes que van a que terminaron un año así, el 2020 cuarto medio, y van a entrar a la universidad y probablemente nadie sabe si vamos a poder estar en forma presencial. Entonces, ¿cómo poder ayudarlos a ellos en este proceso que igual de incertidumbre, de quizás hasta cierta rebeldía que pueden sentir? ¿Por qué estamos viviendo esto? Yo quisiera desde tu mirada, cómo poder aportar a los jóvenes, sobre todo los que acaban de ingresar a nuestras casas de estudio. Gracias, Luperfina. Sí, primero que nada, encantado nuevamente. La Universidad de La Serena me tiene cautivado. Tú ves, los caminos siempre me llevan para allá. Mira, lo que está pasando en nuestras universidades han pedido que, en general, cuando vayan a participar los alumnos en clase, enciendan su cámara. No por un problema de control interno, sino que si nos basamos en las leyes de la comunicación, uno no solamente habla desde lo textual, desde lo que se escucha, lo oral. Quizás lo oral tiene un menor porcentaje. Uno comunica con todo, comunica con el cuerpo. Es decir, mi postura corporal, los ojos, cómo los muevo, las manos, cómo los muevo, estoy comunicando. Y yo creo que no nos podemos restar a comunicarnos completamente. Yo creo que a pesar de que estemos en una versión de online, no podemos restar posibilidades de conocernos y de poder aportar más información al resto. Nosotros estamos pidiendo a nuestros alumnos que enciendan sus cámaras, pero no por un problema de control, es un problema de vínculo. Yo no justifico de que porque sea online las personas no puedan conocerse.
Yo al revés, tengo 62 años, Luperfina, y créeme que las clases online llegaron para quedarse. Quizás va a haber un régimen mixto, pero vamos a tener que empezar a aprender de esta forma y a trabajar de esta forma. Y trabajar y aprender de esta forma significa comunicarnos. Y la única forma de generar vínculos de confianza es también viéndote, no solamente escuchándote. Yo creo que ahí invito a los alumnos a que lo piensen. Es decir, no solamente es de una vía. Yo al ver al profesor también lo puedo intuir, lo puedo percibir su tono de voz, puedo saber cuáles son los énfasis. Esto no es solamente escuchar, esto también es ver. Y yo creo que ahí yo como alumno diría, no perdería la oportunidad de dar y entregar y recibir mayor información. Y la mayor información a veces no es solamente la textual. Así que en ese sentido yo le diría, Luperfina, a los jóvenes que no pierdan la posibilidad de hacer buenos vínculos, y eso pasa por mostrar la mayor cantidad y la mejor calidad de información que uno tiene. Uno como emisor siempre está comunicando, y no solamente lo verbal. Entonces, no pierdan de vista la posibilidad de entregar lo no verbal, que también es muy rico. Muchas gracias. Vamos a aprovechar de leer entonces el chat un poco mientras alguien más quiera comentarnos algo. Acá, justo alguien escribió, un segundo. Carolina Andrea dice, gracias por despertarme y mover mi espíritu con tus palabras. Elizabeth Salinas comenta, solo decir que he estado trabajando en aceptar esta crisis. Hasta el momento, lo que has compartido es muy asertivo, principalmente en el sentido de dejarnos de lado nosotros y tratarnos de seguir nuestra antigua rutina. Y como dijiste, debemos abandonar la idea de controlar todo. Eso me pasa frecuentemente. Me quedo con esa idea. Extraordinario, extraordinario, porque si tú crees que vas a controlar y vas a mantener las mismas rutinas de antes, créeme que has tenido que rehacer tus rutinas, y eso todo el mundo lo sabe. Sí. Y Rosana, mientras más pronto hagas ese duelo, mejor. sí. Rosana nos comenta, la desmotivación es un gran tema en nuestros estudiantes a propósito de esta crisis. Se repiten las preguntas un poco de cómo incentivar a las personas, a los estudiantes en esta situación. Yo creo que ahora le vamos a dar el palo al gato con los temas que vienen, que son un poquito más sensibles, porque voy a ser un poquito más incidente en esto. Yo no sé si hacemos ahora los 5 minutos y... Yo quería... No, sí, no hay problema. Me censuro. Hola, buenas tardes. Mi Hola. nombre es Patricia Castro, soy funcionaria de la Universidad de La Serena, soy periodista de la Dirección de Comunicación Estratégica. Y la verdad es que estaba pensando en algunas ideas que usted había dado. Uh-huh. Y la verdad es que yo creo que esta crisis, frente a todo, de forma personal, me ha fortalecido y ha encontrado mi lado más creativo. O sea, esta ha sido como una oportunidad. El equipo con el que trabajamos es súper cohesionado, todos tenemos nuestras ideas, pero todos nos respetamos nuestras ideas, y también hemos logrado hacer un trabajo en equipo muy grande, donde cada uno ha florecido desde sus fortalezas. Entonces, y además, usted también mencionó mucho esto de saber de cuando estamos saludándonos, cómo estás, cómo está tu familia, cómo están tus hijos, o de repente estamos en una reunión y los hijos se cruzan por atrás, ya no tenemos miedo de eso. Entonces, creo que nos ha hecho más humanos, y la verdad es que esta crisis nos ha fortalecido como equipo de trabajo, y a mí me ha servido también mucho para conocer las fortalezas. Patricia, yo no puedo estar más de acuerdo contigo. Yo creo que es eso. Y por eso te digo, la crisis es la posibilidad o de quedarte en el camino o de ir con ella y fortalecerte. Y las crisis evidentemente explotan la creatividad. Porque si tú, hoy día, por ejemplo, todos los negocios que están saliendo de delivery, todos los negocios que han ido creciendo a la luz de esta crisis, eso es creatividad, eso es ver la oportunidad. Siempre hay oportunidad, siempre. Y en lo personal, uno no puede anularse
por el hecho de no hacer clases presenciales. Yo he hecho 20 años clases presenciales, Patricia, y créeme que los primeros meses fueron el replantearme, ¿qué hago? Porque las capacidades que tenía ya no las puedo ocupar. Pero ahí viene el ingenio del hombre, ahí viene el ingenio de la persona de decir, bueno, ¿qué es lo esencial en mi entrega? Y ahí obviamente uno empieza a conectarse con las posibilidades. El libro Liderazgo Creativo es precisamente eso, dejarse seducir por las oportunidades que existen en el entorno. Es decir, si alguien está pensando, pucha, que el tiempo que me tocó, hay gente que dice el año 2020 no lo voy a celebrar nunca. No, pues sí, este es el año que te tocó vivir nomás, pues. Y este año tienes que florecer. O tú quieres florecer solamente cuando hay primavera. Uno tiene que dar flores y ser perfumado o hacer en invierno también. Porque si no, la vida, ¿qué sería? ¿Sería solamente primavera? No, y eso tiene que ver con la actitud que uno tiene. ¿Eh? Yo te felicito y claramente me identifico plenamente contigo, es decir, y te creo. Más creatividad, más oportunidad, más cohesión. Y eso se ha logrado en situaciones que a lo mejor en otras circunstancias habría sido un poquito más difícil lograrlo. Claro. Súper. Gracias. Hay varios comentarios, Marcelino, en el chat. No sé si los querías responder ahora o los vas a leer mientras estamos en la pausa. ¿Qué prefieres? Vamos a la pausa y lo retomamos inmediatamente de tal manera de que las personas también puedan tener un pequeño offline. Tú 5 minutos. decides ahí, Max, cómo sigue. Sí, perfecto, 5 minutos. Voy a desactivar tu compartición de pantalla entonces para poder dejar la presentación. Y le damos el espacio para que todos puedan prepararse un café, un té. Como decía Eso. Marcelo, es importante de repente levantarnos un poco. Estamos con teletrabajo todo el día, bueno, la gran mayoría de las personas en Chile, más en nuestra región, que estamos en cuarentena, así que por favor tómense una pequeña pausa en este momento. 5 minutos. ¿Cómo está Marcelino? Muy bien. Buenas tardes. ¿Cómo está don Diego? El desierto de Atacama. Nos hemos comunicado por LinkedIn. Ahí hemos intercambiado algunas cosas también, así que tengo el placer de verlo y saludarlo presencialmente aquí. Yo también tengo ese mismo placer, amigo mío. Espero que nuestra comunicación se vaya acercando cada vez más a lo presencial y en algún momento dado podamos compartir esas inquietudes que hemos compartido. Un Uy, gusto sí, verte, genial. Diego. Sí, igualmente hay muchas cosas que podemos compartir, especialmente estos temas que nos apasionan de disrupción y otras cosas Exactamente. más, de lo no planificado y de lanzarse a la vida nomás. De hecho, hay un cuento hoy día que estoy hablando mucho, que nosotros vivimos en un mundo azaroso y lo improbable va a tener que empezar a aparecer en los modelos de negocio. Así es. Y esa es una mirada totalmente disruptiva, porque nos hemos comprado, y disculpa que lo plantee así, nos hemos comprado la idea de que la ciencia y la tecnología nos creó un mundo de plena certeza. Valga mentira, porque finalmente bastó un pequeño bicho para deshacer toda esa certeza. Te rompió todo el esquema completo. Exactamente. Entonces, hoy día hay que mirar el mundo completo, y el mundo completo significa mirarlo desde el azar también. Sí, es súper complicado, sí. Sí, claro, porque en definitiva te indica a que tienes que empezar a cambiar tu forma de planificar. Vas a tener que planificar escenarios improbables. Y tal como dice Taleb, más que ir a gestionar la probabilidad, lo que tienes que hacer es gestionar la consecuencia. Exactamente, ver los impactos a futuro. Exactamente. Así que, Diego, tenemos conversa para rato. Así que
espero que después pide los datos a Maximiliano Jiménez y ampliemos esta conversa. Ampliemos esta conversa. No, genial, sí, de todas maneras, de aquí no paramos, yo creo. Así es. Ahora estamos hablando de liderazgo personal, porque obviamente circunscribimos un poco a poder entregar elementos para muchas personas que hoy día están tan desconcertadas, ¿no? Y Sí, claramente mucho, mucho. necesitan, digamos, una cierta orientación. No se les puede hablar ahí mucho de disrupción, porque lo primero es que ellos se hagan cargo de sí mismos y de ahí después puedan enfrentar el mundo. Sí, saber dónde estamos parados. Bueno, Exactamente. justamente yo me empecé a meter y son clave algunas cosas que dijiste, que primero saber el yo, dónde estoy parado y hacia dónde tengo que ir a avanzar y sobre qué tengo que avanzar para llegar allá. Claro, Y el tema del azar muchas veces te va a sacar del plan, porque te va exactamente. a mover. Y aquí ahora, esta segunda parte va a tocar mucho ese tema, ¿no? Va a tocar mucho ese tema, ya va a ser un poquito, vamos a partir con temas un poquito más filosófico, esto de dar sentido a la crisis. Sí, Y sí. tiene que ver con esto, y te lo reduzco al tiro. Yo creo que lo que se adapta es el hacer, pero nunca el ser. Mira, Así que voy a tratar de convencer de eso. y de todas maneras que mucha gente lo está viviendo, pero no sabe que lo está viviendo. Sí, sí. Entonces, hay que estar consciente de eso. Y el estar consciente de eso es mucho lo que dices tú, es decir, el ser. Lo que Y que pasa, muchas veces tenemos poca conciencia porque estamos con un gran piloto automático todavía. Y el piloto automático está configurado a la otra realidad que ya pasó, de que ya terminó. Esta es otra realidad. me quitaste las palabras de la boca. Esto de la poca conciencia, yo lo llamo, nos hemos desamoblado mucho por dentro. Entonces, como nos desamoblamos por dentro y estamos todos volcados hacia afuera, cuando lo de afuera cambia de esta forma en que te restringen incluso las salidas de tu casa, te quitaron los muebles que tenías, pues no sé si me entendí, los únicos muebles que Sí, tenías correcto. estaban afuera de ti. Entonces, Sí. las respuestas las queréis seguir teniendo afuera cuando la mayor parte de las respuestas, quizás las más importantes, están siempre dentro de ti, no están afuera. Mira, sí, muchas veces como que buscamos muy poco dentro de nosotros y eso muchas veces tiene que ver también con la autoconfianza muchas veces, ¿eh? Sí, De que pues, no sí. confiamos en nuestras propias creencias. Por eso Sí, que voy a volver a insistir sobre las fortalezas, porque si no te afirmas en lo que tú sabes hacer, ¿en qué te vas a afirmar? ¿Te vas a sí, afirmar muchas veces en un puede escenario que ser está que, moviéndose? sí, muchas veces esperamos que las fortalezas estén bien asentadas en función de lo que opinan los demás, Mm, más que lo que opina uno. Entonces ahora como estamos exactamente. muy aislados, no tenemos mucho feedback. Entonces, si por ejemplo yo le digo, Marcelino, eres un excelente speaker, los temas son interesantes, yo estoy fortaleciendo tus fortalezas, valga la redundancia, pero ya que estamos aislados físicamente, pero no sabemos que también podemos comunicarnos virtualmente, aún podemos seguir fortaleciendo eso, pero siento que la pérdida de feedback ha mermado la capacidad de uno creérsela. Por eso un poco decía que hemos perdido estas conversaciones espontáneas, las del café. Sí, exacto. Porque ahora 2 o 3 cucharadas y a Cafecito. la papa y entonces estamos muy, muy transaccionales. Yo creo que hay que, a ver, nos metieron a lo digital así a empujones, pero ahora tenemos que empezar a pensar y empezar a diseñar cómo trabajar bien en esto digital. Porque no es llegar y claro, solamente digital. Max me puede dar mejor clase de eso, porque finalmente él sabe de que en definitiva se metió a lo digital, pero, lo maneja. No la digital lo maneja uno. Exacto. Efectivamente, está muy Exactamente. interesante la conversa. De hecho, se ve la naturalidad como si estuviésemos realmente en una especie de un salón. Igual que uno se va acercando a los consultores, los expositores, y finalmente termina conversando en este café, ¿cierto? Yo Así recuerdo a es. Marcelina varias veces que nos tomamos un café en algún break por ahí y se dan este tipo de conversaciones. Así que muy interesante escucharlos también. Vamos a retomar entonces lo que es la charla. Van a quedar nuevamente muteados los micrófonos de las personas.
y más que nada se mutean para evitar que se desactiven por accidente y generando alguna interrupción. Así que, Marcelino, nuevamente damos el pase contigo. Mientras tú estás como protagonista, te voy a leer algunos comentarios que están llegando en el chat. Ok. Sandra Salazar pregunta, ¿cómo promover la actitud positiva, optimista en quien está estresado y ansioso por haber situaciones económicas como el desempleo, la convivencia en el confinamiento y la incertidumbre? Por otra parte, Marisol Merino comentaba, quería comentar que algunos días me cuesta encontrar situaciones que agradecer. Mi rutina se ha vuelto tan básica que me es difícil ver lo positivo. ¿Qué puedo hacer al respecto? Bueno, la primera parte es cómo levantar el optimismo de una persona que está sin trabajo, o que está deprimida, o que está eh, pasándolo mal. Yo te diría, primero que nada, la empatía, ¿no? La empatía es comprender sin juicio, es comprender. Yo creo que hay una gran paso que uno puede dar. Me ha tocado solamente contener. No pretendas que la persona pase de la depresión o pase de la tristeza o de la frustración, pase inmediatamente al optimismo. Pero si el primer paso que tienes que hacer es una conversación empática, y eso tiene que ver con silenciar tu juicio, comprender lo que está pasando y no llegar con recetas. ¿Ah? Si no te pide consejo, no le des consejo. Si lo que anda buscando es que lo comprendan, que lo escuchen. Ese sería el primer paso para poder ir asentando de a poco. Lo segundo que yo le haría ahí es que vaya mejorando su autoestima, porque dentro de esa persona existen capacidades que le va a permitir salir adelante. Y eso tiene que ver con cambiar su mirada con respecto a sí mismo y hacerse más protagonista que víctima. Es todo un proceso, no es instantáneo. Con respecto a lo segundo, que cuesta encontrar a veces perlas en un desierto, yo te diría, amiga mía, con mucho cariño, agudiza tu mirada. A veces, a veces lo bueno puede ser tan simple como una sonrisa. A veces lo bueno puede ser que hoy día tú tienes salud, que hoy día no tienes nada que padecer, que hoy día alguien te enteraste de que estaba de cumpleaños. ¿Sí? Agudiza la mirada. Yo incluso te digo, si has de ver la televisión, yo te diría, velo un poquito nomás, porque la televisión está hecha para que tú veas lo que llama más la atención, ¿eh? En términos emocionales, pero no la esperanza. Yo creo que hoy día hay muchos brotes de esperanza. Yo te invitaría a que agudices un poquito la mirada. Tu hijo, si se acerca y te dice mamá, ya es algo bonito. El que puedas tú tener a tu hijo al lado y no tenga problemas, no tenga ninguna necesidad. Hay cosas. Yo creo que hay que agudizar la mirada. Max, ¿algo más? Básicamente son comentarios similares, incluso hay una especie de conversación, un diálogo en el mismo chat, ¿Ya? pero las preguntas apuntan un poco a lo mismo. Así De que sigue acuerdo. un poco con el webinar. Vamos entonces con este punto 5. Este punto 5 tiene que ver con dar sentido a la crisis y tiene que ver con conectarme con el propósito. Y antes de entrar a eso, voy a ponerme bien pesadito, voy a ponerme un poquito denso. Así que, por favor, agudicen su capacidad de aceptar que este personaje se ponga denso a esta hora. Voy a tratar, te traigo una frase de Víctor Frank que la quisiera que la escucharas muy bien. Dice, una vez que le damos un significado a la vida, no solo nos sentimos un poco mejor, sino que además también hallamos la capacidad de lidiar con el sufrimiento. Frank también lo decía en forma más fácil. Si yo tengo un para qué vivir, yo puedo soportar cualquier cómo. Si tengo muy claro mi propósito, es evidente que le daré significado a esta crisis. Pero las personas que no tienen un propósito, no lo han atesorado, no lo han descubierto,
no viven conforme a ese propósito, viven nomás, créeme que son las personas más desorientadas en este momento. Y esa es un poco la invitación ahora. La invitación es, ¿cuál es tu propósito? El propósito es la causa por la cual vives. Es una brújula. Y cuando digo brújula, no digo destino. La brújula indica el norte, pero no indica qué camino. Te indica a dónde está el norte, pero tú tienes que decidir qué camino tomar. El propósito es una fuente de significado. No es una fuente de respuestas, sino que desde ahí tú puedes construir respuestas para el tiempo presente. Si una persona tiene propósito, créeme que va a encontrar las respuestas a pesar de estas dificultades. Si tú no tienes propósito, la invitación es precisamente a que lo busques. Yo actualmente estoy asesorando a 2 personas en este tema. Y fíjate lo que pasa. Ellos plantean que es algo milagroso, pero no es tanto milagroso, sino que empiezas a mirar el territorio de otra forma. Han descubierto, y hablo de descubrir, no hablo de inventar, no hablo de redactar el propósito, se descubren los propósitos. Esto tiene que ver con la misión de vida. Cuando uno descubre el propósito, la vida se integra. Uno se integra con su historia y se integra hacia adelante. Ya tiene claro qué versión de persona quiere ser en cualquier circunstancia. Volvemos a lo que te decía antes. Son las decisiones y no las circunstancias. Si tienes propósito, las circunstancias lo único que van a poner en juego van a ser cómo tienes que responder a ese mundo. Y aquí hay otra frase de Víctor Frank extraordinaria para esto. Dice, lo importante no es lo que nos ofrece la vida, sino que lo que tú le das a la vida. Esto pone el acento en que lo importante no es lo que nos sucede, sino cómo nosotros abordamos lo que nos sucede. En esta crisis, quiero ser bastante franco, se puede ver la peor cara del ser humano, como también se puede ver la mejor cara del ser humano. La crisis hace que se caigan los velos. Aquí estás enteritamente vulnerable ante la historia. Si tienes un propósito, créeme que incluso en estas circunstancias tan difíciles va a aparecer la mejor versión tuya. Pero si no lo tienes, te va a costar un poco más. En periodo de crisis, como les decía o ya les anticipaba, podemos ser perfectamente héroes. Y no estoy hablando de héroes que ganan batallas, no. El mantener el optimismo, el mantener la esperanza dentro de tu casa, dentro de tu equipo de trabajo, dentro de la universidad, dentro de tus compañeros de equipo o de amigos, créeme que eso se requiere coraje, pues. Porque cuando las cosas están difíciles, hay que tener coraje para tener el optimismo. Y optimismo no es ingenuidad. Y esa posibilidad te da la crisis, la posibilidad de ser héroe y dejar en las personas una huella imborrable. ¿Qué huella quieres dejar? Y ustedes han visto, Isabel Allende decía hace como 3 meses atrás, en esta crisis se pueden ver los tiranos y los héroes. ¿Qué queremos ser? ¿Un tirano o queremos ser héroes? Y ustedes en lo político se han dado cuenta, hemos visto cuáles son los líderes tiranos, los que van a pasar a la historia como personas que realmente no son para emular, pero también van a ver estas joyitas de personas que teniendo cargos también han logrado ser la mejor versión de ella. Las crisis botan los velos y uno queda inmediatamente claro de qué tipo de persona es. Y aquí te ofrezco una pregunta que no la puedes eludir. Y por favor, si algo vas a sacar de cuenta de esta charla, esta pregunta. Llévate para la casa y búscale respuesta. ¿Cómo quieres ser recordado? Si yo te preguntara, Patricia, tú que estás a cargo del equipo de marketing de la universidad, ¿cómo quieres que tu equipo te recuerde a ti? ¿Qué te Primero no estoy gustaría? a cargo. Ah, ya, pero bien. ¿Pero qué te gustaría que dijeran tus compañeros de equipo? ¿Qué te gustaría que te dijeran? En 5 años más, cuando se reúnan a tomarse un café, ¿qué te gustaría que te dijeran de ti?
O voy a ponerlo más difícil aún. El que tiene hijos, en 5 años más, ¿qué te gustaría que tu hijo dijera de ti? Lo tengo claro. ¿Qué van a decir de mí? A eso estoy invitando. Estoy invitando Sí. a que finalmente te hagas consciente de que hoy día es un momento histórico. Sí. Este año, 2020, no es para borrarlo. Es precisamente para sacarle provecho y decir, en estas circunstancias he seguido siendo. Y como lo planteaba ahí en una conversación en el break, en las crisis, y esto lo voy a repetir tranquilamente, lo que hay que mantener es el ser, y lo que se adapta es el hacer. Y el ser está muy asociado al propósito de persona. Sigue siendo la misma persona, solo que se tiene que adaptar en el hacer. Pero hay personas que a lo mejor no están amobladas por dentro y no tienen ese propósito claro y están siendo sacudidas completamente. Y esa es nuestra problemática. Y por eso que me atrevo a ofrecer esta pregunta, porque obviamente va a afirmar tu propósito de vida, cómo quieres ser y cómo quieres vivir este momento. Ese es el momento, diría yo, más filosófico de esta charla, y que es una invitación que a mí me tiene muy entusiasmado. Ojalá lo pudiésemos vivir. Esto está muy asociado también a la filosofía estoica, ¿no? Que no es el sufrir por sufrir. El sufrir es una opción, el dolor no. El dolor se experimenta. Y hay días en que vas a sentir dolor. Pero rumiar el dolor lo transforma en sufrimiento. Si tú tienes un propósito, vas a sentir dolor. Pero créeme, no vas a dar espacio al sufrimiento. Y vuelvo al tema de enfocarse en las fortalezas, porque si hemos de adaptar nuestro hacer, yo voy un poquito más allá de los currículums, porque en los currículums siempre uno pone, perdón, voy a hablar en primera persona, probablemente me ponga muy creativo y diga, soy líder, soy colaborativo, soy resiliente, soy antifrágil, soy inteligente emocionalmente, pongo todas las cualidades. No, yo creo que hay que ir un poco más a fondo. Hay que ir más a fondo. ¿Cuáles son tus capacidades únicas, distintivas? Aquellas que tú las haces bien en relación a tus pares. Aquello que te distingue. Y no un problema de orgullo o de soberbia, sino que tú tienes que saber cuáles son aquellos espacios o áreas de conocimiento y de hacer en que tú eres extraordinario. Es como lo que dice Ken Robinson. ¿Cuál es tu elemento? ¿Tienes claro cuál es tu elemento? ¿Qué es lo que mueve tu corazón y tus capacidades a tal nivel que lo que creas es algo único? Todos nosotros tenemos dones y tenemos el deber de poder descubrirlo y desarrollarlo. Y como Peter Drucker lo decía, el desempeño extraordinario está precisamente en el uso intencional de nuestra fortaleza. No está en superar nuestras debilidades. No, no, no. Las debilidades nos permiten mantener una pega. Probablemente el trabajar que las debilidades no se expongan. Pero lo que hace que los resultados sean extraordinarios no son el trabajo de las debilidades, son el trabajo de las fortalezas. Y esas fortalezas cada uno de nosotros debe tenerlas muy claras. Porque esas fortalezas van contigo, no tienen que ver con un empleo específico. Y eso hay que descubrirlo. Ahora, si yo te preguntara cuáles son esas fortalezas únicas, distintivas, ¿lo sabes? Esa persona que está sin trabajo y me dice, bueno, Marcelino, ¿qué hago? Yo le respondería esto, ¿cuáles son tus fortalezas distintivas? Y después veamos el modelo de negocio. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cómo le vas a crear valor a un negocio? ¿Cómo vas a hacer que un negocio tenga tu huella digital, tenga tu huella existencial, en que se sabe que pasó por aquí Marcelino y le dio su impronta a este negocio? Lo primero es lo primero. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cómo creo valor? Y aquí, si eso no está muy claro, yo te ofrezco una acción concreta. Habla con 4 personas cercanas que te conozcan muy bien y te quieran desde el punto de vista incondicional, que tú sabes, como se dice en Chile, no tienen velas en ese entierro. Es decir,
no tienen ánimo de afectarte. Pregúntale, ¿qué ven ustedes de fortalezas que yo tengo únicas, aquellas que me hacen distintivo? Y te vas a llevar una linda sorpresa. Y sobre esas fortalezas debes edificar este nuevo hacer. Porque este nuevo hacer tenés que afirmarlo en algo. Y lo tienes que afirmar en estas fortalezas que están en ti. Si las identificas bien, creo que tienes ya una posibilidad de salir airoso de este momento. Si actúo desde estas fortalezas únicas, créeme que vas a sentir psicológicamente mayor seguridad. Y eso va a bajar la percepción de incertidumbre que tienes. Es lo que decía Charles Handy, te conviertes en un constructor de tu futuro. Hay gente que se ha rehecho. Yo he visto matrimonios que se han dedicado al delivery. Aquí mismo en Pirque hay un matrimonio que se dedica al delivery. Los dos. Y le está yendo bien. Les está yendo bien. ¿Por qué? Porque son diligentes, porque son muy cuidadosos. Cuando llegan ellos mismos delante tuyo, le vuelven a pasar alcohol gel a las cosas. Cuando no encuentran algo, te llaman, te mandan un WhatsApp, te mandan fotos. Es un servicio tan personalizado que uno dice, me quedo con él para siempre, es un mejor servicio. Hay gente que se ha reinventado a partir de sus capacidades. Ese es el punto 6. Y con este 7 quiero terminar de entregarte algunas claves para vivir este tiempo y que yo le he llamado consejo consultivo personal y que tiene dos grandes funciones, la contención y la consulta. Y sobre todo en cargos de mucha responsabilidad, créeme que este consejo te va a servir. Tú muchas veces como persona vas a tener la necesidad de tomar decisiones muy importantes o dilemas que tienes que resolver. Tú a veces esos temas no los puedes conversar con tu cónyuge, porque obviamente puedes también estresarlo, puedes apanicarlo, o por último, puede que no comprenda todos los elementos que tienes para tomar esa decisión. Y tampoco a veces puedes consultar a tus colegas, no puedes consultar a tu equipo. A veces hay que tomar decisiones tan difíciles que eres tú y tu conciencia. ¿Cómo resolver eso? Aquí yo te digo, busca 3, 4 personas con las cuales tú le reputas a ellos una capacidad de influencia importante porque te conocen, te quieren, te respetan. Y reúnete con ellos, quizás por videollamada. Es como cuando uno iba al happy hour y se tomaba un traguito con algunos amigos y conversaba de temas humanos y divinos. Ese tipo de grupo, pero llévalo a un nivel mucho más profesional. De tal manera de que tú con ese grupito, ese consejo consultivo personal, tú puedas sentirte tan tranquilo de mostrarte vulnerable, de mostrarte tal cual estás. Y que ellos puedan apoyarte emocionalmente en ese momento. Y además, puedas recurrir a ellos si hay necesidad de un consejo, de una opinión, de un elemento que te pueda servir para tomar una decisión difícil. Este consejo consultivo personal, yo lo vi y lo identifiqué a partir del comportamiento del expresidente Barack Obama. Si ustedes van a la historia de él fue criticado enormemente porque en los momentos más difíciles de su presidencia siempre se daba tiempo para jugar golf con 3 amigos. Eran amigos, me imagino, de universidad. Es probable que no haya conversado en ningún momento dado de temas de seguridad nacional. Y lo más probable también que esos amigos nunca le hayan estado pidiendo pega, porque también tenían su pega. Pero en todas circunstancias él jugaba golf. Y si van a la noticia, en los momentos más delicados de su presidencia, jugó golf. Ese era el momento en que este equipo, este consejo consultivo personal, lo contenía, lo podía equilibrar. Porque obviamente nosotros a veces en el ejercicio de nuestros roles de papá, de jefatura, de líderes, a veces nos sentimos solos. Esto es súper importante tenerlo siempre. Yo sé que tenemos personas, yo tengo a mi cónyuge,
pero también tengo amigos con los cuales no me es difícil poder introducir un tema y poder recibir de ellos ya sea una palabra de aliento, una palabra comprensiva o correctiva, pero en forma comprensiva, y también consejos técnicos o profesionales que me puedan servir. Este consejo es súper importante, no solamente en periodos de crisis, pero también hoy día se lo sugiero como una posibilidad. Esto es lo que yo tenía para ustedes hoy día. Vamos a hacer un espacio entonces para recoger todas las inquietudes que tienen. Y aquí está mi propósito, que espero que se haya cumplido hoy día. Es inspirar a las personas para que cada una de ellas sea artífice de sus propios destinos. Dicho en palabras más pedestres, me creo ampolleta. Ilumino el camino donde me ponen. O trato de iluminar el camino que me ponen, porque probablemente no tenga mucho guataje yo. Pero esa es mi misión de vida. Mi misión de vida es inspirar a que cada uno de ustedes encuentre sus respuestas. Por eso que probablemente esta charla no te trajo respuestas. Te trajo a lo mejor ciertas sugerencias y te trajo ciertos desafíos que tú tienes que resolver. Yo encantado de estar aquí y obviamente ahora Max quedo a disposición de esas consultas y una vez que haya resuelto esas consultas vamos a poner nuevamente el video. Muchas gracias, Marcelino. Efectivamente, damos el paso para que toda la audiencia pueda poder nuevamente dejarnos sus consultas. Los micrófonos están disponibles para todos ustedes. Así que no hay problema. Entiendo que para que el audio se escuche bien, Marcelino, lo más probable es que tengas que sacarte los auriculares porque el sonido que sale de tu computadora va a ser el que va a entrar al otro lado. Eso, ahí estamos. Excelente. Nuevamente agradecer a todas las personas que están en este momento. Voy a aprovechar de comentarles que va a estar en el chat una encuesta de satisfacción. Lo importante para que la respondan es que a todas las personas que la respondan les va a llegar un material adicional que Marcelino nos va a proveer, un extracto de uno de sus libros muy bueno, Liderazgo Creativo. Así que, por favor, contesten la encuesta también. Para nosotros es importante la mejora continua y esa parte por su percepción. Si quieren hacernos consultas, desmutear sus micrófonos, están en plena libertad de hacerlo. Vamos a leer algunos comentarios por mientras. Macarena Dubó dice: muchas gracias, don Marcelino, una presentación muy interesante que hace reaccionar en estos tiempos de pandemia. Esteban Chamal comenta: soy de otra casa de estudio y quería darle las gracias a la Universidad de La Serena, ya que es uno de los mejores webinars que he visto en estos tiempos complejos. Así que muchas gracias también. Sin duda, en la Oficina de Seguimiento de Egresados estamos constantemente realizando actividades, ya sea como gestores o colaborando a otras unidades de la universidad, así que es importante que nos sigan en las redes sociales también, que estaban en el video promocional. Una vez que se cierre nuevamente, va a estar disponible un video donde están las redes sociales nuestras. Preguntan por acá Mariana Zúñiga: ¿algún tips para manejar la ansiedad? Obviamente relacionado a lo que es el autoliderazgo. Que la ansiedad es como creer que debo hacerlo todo ya. Y yo creo que lo primero es lo primero. Yo creo que tienes que enfocarte, priorizar cuál es el primer paso y enfocarte en él. Porque hay muchas cosas por hacer, pero si dejas que esas muchas cosas empiecen a tomar el espacio de tu capacidad de atención, que es limitado, vas a sentir ese agobio, vas a sentir esa ansiedad. Lo primero es lo primero. Así es. Básicamente, muchos agradecimientos por el chat. Nuevamente les damos las gracias a ustedes por asistir a esta iniciativa. Marcelino, hola Daniel. Hola. Hola, mira, una duda, tips o algo, alguna directriz como para poder definir claramente el propósito y poder aterrizarlo, porque a veces pasa que nos quedamos mucho en un discurso bonito cuando uno trata de definir el propósito. Sin embargo, en términos prácticos,
cuesta llevarlos a algo concreto, lo cual realmente te sientas que te describe y que te va a ayudar en los tiempos malos y que te va a permitir poder salir adelante cuando entres en conflicto. Entonces, ¿hay algunas como tips o directriz que te ayude a aterrizar ese propósito un poco? Más que tips, sí hay una metodología. A ver, en general, si tú quieres ir a una metodología genérica, Simon Sinek tiene una metodología que se llama el círculo de oro, círculo en la cual está el porqué. Pero las personas más especialistas desafían ese el porqué, porque esa pregunta del por qué uno vive está mirada hacia el pasado. Pero yendo a la pregunta de fondo, más que el tips, metodología sí hay. De hecho, a nivel personal y a nivel de empresa, yo también he trabajado a propósito a nivel de empresa. De hecho, estoy ayudando a una compañía que compró otras y está tratando de integrarlo con un propósito compartido. La metodología más recurrente en esto de descubrir el propósito son las historias, storytelling. Si lo quieres bien concreto, identifica los 3 o 4 momentos más plenos de tu vida. Uh-huh. Y la pregunta es, ¿qué hacías? ¿Qué impacto generó? ¿Y quiénes estaban a tu alrededor? Y cuando vayas viendo el patrón que va en esos 3 o 4 momentos de tu vida, vas a descubrir cuál es el para qué haces todo eso. Ahí ya tienes gran parte de una metodología para ir haciéndolo. Y créeme que eso se va trabajando en talleres bastante participativos, ¿eh? con metodologías ágiles, incluso he trabajado en eso. En lo personal significa una introspección, significa ojalá que te faciliten eso. Porque uno a veces no alcanza a ver, es como la persona que dijo, a mí me cuesta ver lo positivo que sucede en el día, hay días que me cuesta mucho más, dice. A veces cuando tú tienes un facilitador al lado, te va haciendo las preguntas pertinentes para que tú vayas dándote cuenta lo que ha ido pasando en tu vida. Por eso hablo de descubrir, porque finalmente este facilitador lo que hace es alumbrarte para que tú descubras lo que está escondido en tu historia. Ya, ok, gracias. Hola, yo Patricia de nuevo por acá, Marcelino. Soy buena para hablar, así que así me va a recordar mi equipo. Con respecto a la metodología que también hablabas recién, y también tiene que ver con la pregunta que hizo recién la persona, Daniel, disculpa. ¿Cómo es esto de las listas también? Las listas personales que uno puede hacer con respecto a objetivos pequeños que no necesariamente pueden llevar a un propósito general, sino que a un propósito más bien enmarcado dentro de un escenario. No sé, por ejemplo, en mi caso, vivo solamente con mis hijos y yo soy el adulto de la casa. Muchas veces he tenido que tragarme la pena, la angustia y todo para no traspasárselo a ellos, pero finalmente ellos me han enseñado también que esto lo está viviendo todo el mundo y me han dado como las fortalezas. Entonces, dentro de la lista personal que uno puede hacer y lo que yo he tratado de hacer también, ha sido proponerme objetivos pequeños dentro de esta crisis. No necesariamente para alcanzar mi logro final en la vida, sino que más bien para salir de como de la etapa, del escenario donde estamos. Exactamente, el propósito no es una respuesta, es un para qué. Y el para qué lo que te permite es definir para cada momento de tu vida una respuesta. Víctor Frank. Y eso es Víctor Frank. Y obviamente que el propósito no es un objetivo a largo plazo. Te permite ayudarte para saber qué quiere la vida en este momento de ti. Y yo concuerdo contigo. Hoy día las metas tienen que ser más de corto plazo porque a mayor largo plazo es mayor el nivel de incertidumbre. Es decir, alguien podría decirme, como decía Luperfina, no me pueden pedir a mí que yo diga taxativamente que el marzo del 2021 entramos a clases presenciales. No lo sé. Por lo tanto, vamos viviendo lo que yo hoy día sí puedo tener certeza. Y tienes mucha razón, Patricia.
Los objetivos en estos momentos de crisis tienen que ser más cortos, pero el propósito es algo permanente, no sé si me explico. No pierdas nunca de vista eso, porque eso te permite que en el corto plazo no pierdas de vista el largo plazo. Tenemos una mano Gracias. levantada por acá, así que, por favor, adelante. ¿Hablo yo? Sí, por favor. Ya. Marcelino, usted ha mencionado en varias oportunidades a Víctor Frank. Sí. ¿Qué relación tiene usted con la autora del libro La bailarina de Auschwitz? No tengo ninguna relación con él, con ella. A mí me gusta mucho la obra de Víctor Frank porque creo que ha sido una de las personas que me ha iluminado, no solamente en este periodo. No tengo relación alguna con la autora que usted me señala. Ok, gracias. Muchas gracias. Por acá leer un comentario de Elizabeth Salina. Dice, excelente webinar, soy periodista ULS. Trabajo como jefe regional de comunicaciones de Aguas del Valle. Me gustó mucho el contenido y la frase de Víctor Frank para compartir con mi equipo y con mi entorno. A practicar y poner énfasis en nosotros. Agradecido también de esta actividad organizada por la Oficina de Egresados ULS. Saludos. Muchas gracias, Elizabeth. Yo, Excelente. Jimena Muñoz acá. Jimena. Hola, buenas tardes, Marcelino. Agradecer la invitación que hizo la universidad. Yo estoy en otro ámbito. Yo soy presidenta de la Unión Comunal de Personas con Discapacidad, de todas las organizaciones acá de Coquimbo. Ese es un tema. Como uno de repente quiere ayudar más de lo que puede, en este tiempo de pandemia, de enfermedades, de contagio. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo no creerse un superhéroe y tratar de solucionar todo? Y estar apoyando a las personas porque en verdad se sienten solas. Es otro ámbito, yo le digo, estoy en el ámbito de la discapacidad y de organizaciones donde todo se ve negro en ese sentido, porque la gente a veces, muchos de ellos están solos, tenemos llamados telefónicos, compañía, no todos saben usar el Zoom o el correo electrónico. Entonces, ¿cómo lo podemos, dentro de nuestro contexto, poder ayudarlo? Déjame acercarme genéricamente y después a ver si trato de ayudarte en lo más específico. Genéricamente, lo primero es, si uno descubre cuáles son sus capacidades únicas, estas fortalezas únicas que yo hablo, uno puede saber mejor desde qué lugar puede aportar mejor. Muchas veces las personas que van hacia la asistencialidad, y no estoy hablando de tu caso, van con mucho voluntarismo, pero cuando llegan ahí, no es lo que requerimos. Yo he escuchado a veces que para construir Mediagua sobran manos, pero hay pocos que saben pegarle a un clavo. Entonces, lo primero es descubrir cuáles son mis fortalezas únicas, cómo yo creo valor, y con eso descubrir o identificar desde dónde yo puedo crear más valor. Lo segundo es el ejemplo de San Alberto Hurtado. San Alberto Hurtado decía, yo busco la solidaridad y no el asistencialismo, porque la solidaridad es primero conocer, segundo querer, y después saber cómo yo puedo ayudar, y no parte al revés. Ahora, en el caso de los minusválidos, de personas que a lo mejor no pueden valerse, hay infinidad de formas de poder ayudarlos, y no solamente a través de videollamadas. Piensa tú en proveerles todos los alimentos, en poder ayudarlos a desenvolverse dentro de sus hogares o dentro del hogar donde estén. Incluso uno puede llegar a pensar de que si mi opción es tan fuerte, puedo llegar a vivir con ellos algunos días con ellos. Es decir, hay distintas formas. Y yo creo que ahí va un poco, como te digo, la definición personal, desde dónde yo quiero servir. Pero lo primero tenés que descubrir cómo sirves y después descubrir desde dónde. No te puedo decir en el caso específico de que los minusválidos solamente requieran buenas videollamadas.
yo creo que hay distintas formas de llegar a conocerlos y apoyarlos. Muchas gracias, don Marcelino. Una acotación, ya no son personas minusválidas, son personas con discapacidad. ¿Ya? De acuerdo, muchas gracias. Discúlpame, lo tomo y lo subrayo. Discapacidad. Perfecto. Recuerden que están todos con la posibilidad de comentarnos, hacer alguna sugerencia también acá en el chat y hacerle preguntas a Marcelino directamente, quien muy amablemente nos ha estado contestando todas nuestras inquietudes. Yo no sé si quieren escuchar ahora el video. Lo voy a poner en esta versión. A ver si se puede escuchar bien. Ojo, esto tiene que ver con la actitud y tiene que ver con defender la esperanza. Nunca hay que perder la esperanza. Nunca. Nunca. Cuando uno pierde la esperanza, cuando uno pierde el ánimo, se ha acabado. Tú cuando te desanimas, pierdes lo mejor que tienes, que es tu actitud, es tu manera de ser. Cuando tú te desanimas, pasas de ser una persona absolutamente estratosférica, que es lo que eres. Porque no lo dudes, eres una persona estratosférica. Pero cuando pierdes el ánimo, pasas a ser una persona del montón. De ser un profesional brillante a ser una profesional mediocre. De ser una pareja espectacular a ser una pareja pues, seria, correcta, profesional. Pero cuando uno pierde el ánimo, pues lo que veíamos antes, uno le pone un poquito menos de cariño, un poquito menos de ilusión, un poquito menos de interés, un poquito menos de ganas, un poquito menos de profesionalidad, y uno entra en la mediocridad. Y hay mucha gente que va por la vida a nivel mediocre, no porque lo sean. No hay nadie que sea mediocre, absolutamente nadie, que es un problema de ánimo. Ahí está, espero que se haya escuchado bien. Fíjate que Víctor Kiefer, que es el relator, tiene un modelito dice que el desempeño de las personas es conocimiento más habilidades. Pero lo que hace que esto sea extraordinario, los conocimientos y las habilidades, es la actitud. La actitud amplifica, multiplica, dice él. Los conocimientos y las habilidades suman, pero la actitud amplifica. Y eso es lo que ha pasado en la crisis. En la crisis se ha visto cuáles son las verdaderas actitudes nuestras ante la vida. Y por eso es que la crisis, para algunos, ha significado sacar la mejor versión y para otros, sacar la peor versión. Tremendo idea, Marcelino. Igual aprovechar de pasar un anuncio. Tenemos otra actividad de la Oficina de Seguimiento de Egresados el día 26 de agosto, perdón, el día 27 de agosto a las 16 horas, que se trata sobre el cómo nos concentramos. Se va a hablar sobre herramientas para aumentar el rendimiento y aprendizaje en tiempos de pandemia. Una actividad abierta a todo público, a las cuales están cordialmente invitados e invitadas. ¿A qué hora, Maximiliano? A las 16 horas. 16 horas. En el chat está el enlace de inscripción por si quieren registrarse de inmediato, no hay ningún problema. De todas formas, les invitamos a estar atentos a las redes sociales porque nuevamente estamos compartiendo un montón de iniciativas gratuitas para toda la comunidad y en algunas ocasiones específicamente para titulados de la Universidad de la Sede. Ahí dice 26 de agosto. Sí, estoy haciendo la corrección, 27 de agosto. Ya, ok. Ya. Gracias. Marcelino. Hola. Hola. ¿Cómo pasó de ingeniero comercial a inspirar a las personas? No asumiendo que como ingeniero no las inspiraba, pero entendiendo el salto, ¿no? ¿Qué lo motivó? ¿Qué pasó con su vida que le dijo, no, yo me voy por acá? Hay una charla que di el otro día que tiene que ver con cómo descubrir el liderazgo. Y yo creo que al final la vida es servicio. Yo nunca me creí el cuento de ser ingeniero comercial 100%. Más bien, tomé la ingeniería comercial como un ropaje. Y créeme que pasé mucha parte de mi vida con ese ropaje, pero fui descubriendo que a la larga hay que tener una voz mucho más potente que poder solo ser ingeniero comercial. En los tiempos que corren, incluso las profesiones cada vez van a ser más ropajes que uno se pone y se saca. Lo que tiene que permanecer más bien es el propósito.
Yo a los 17 años, no, a los 16 años fundé una biblioteca en el sector donde yo vivía. Y ya a los 14 años había sido secretario de un club deportivo. Y en la universidad me metí a ser secretario de la federación, después presidente de mi carrera, y fue descubriendo que el trabajo con las personas es lo que más me enriquecía. Y en algún momento dado me preguntaron, ¿cómo tú abordas el ser jefe? Para mí lo abordo igual como si fuera un proceso de aprendizaje. Yo mi mayor logro que tuve como jefe fue desarrollar personas. Yo no guardo para mí los KPI que logré, o los premios que logré, o las metas que logré. Yo hasta el año 2015 fui un empleado dependiente, y a los 50 y tantos años decidí ya jugarme por completo por mi vocación. No quería jubilar en algo que no me llenaba. Créeme que este año ha sido difícil para mí, porque marzo, abril, mayo, yo no tuve ingresos. Y también me planteaba qué pasaba conmigo en la era digital. Pero mi propósito vino en ayuda mía. Fue bueno haberlo descubierto hace ya 20 años. Y por eso que yo te digo, como yo paso a convertirme de ingeniero comercial cuadradito, ¿cierto? En que yo descubrí mi propósito. Y mi propósito iluminó todo. Iluminó lo que yo era de ingeniero comercial a lo que yo soy como profesor. Y da fe a algunos alumnos que están ahí presentes que eso es lo que marca mi vida. Mi vida es servicio. Soy ampolleta. Muchas gracias, Marcelino. Buenas palabras has dicho tú. Dar espacio para quizás las últimas preguntas ya para ir cerrando, porque veo que tampoco hay mucho movimiento en nuestro chat. Reiterar que están invitados a otras actividades también de la Oficina de Nacimiento de Egresados y clarificar que es, claro, el 27 de agosto, me equivoqué en el primer mensaje. Y también estaba la encuesta de satisfacción, que es importante para que nosotros mejoremos constantemente los servicios de la Oficina de Seguimiento de Egresados. Yo quisiera hacer una última pregunta. Continúo con las preguntas. Usted dijo que había estado mucho tiempo trabajando en lugares que le gustaban, pero que su propósito finalmente era otro, trabajar con personas y desarrollar personas, ser la ampolleta que usted quería ser. ¿En qué momentos? Bueno, usted siempre se dio cuenta que pasaba eso, porque empezó desde muy pequeño a trabajar con la gente. Pero me imagino que las circunstancias de la vida a uno también la guían a hacer otras cosas y a seguir más o menos una línea formal de lo que todo el mundo espera. Pero la red de apoyo que usted tuvo en el momento de decidir su propósito, ¿cómo influyó? ¿Cómo influye? Porque finalmente uno puede hacer lo que uno quiere, pero también tiene alrededor personas que conviven con uno y que dependen de uno. Entonces, ¿cómo se hace ese clic? Claro, yo siempre planteo, y esto es una cuestión muy concreta, Patricia, siempre hay que tener el plan B, ¿no? Y el plan B está asociado precisamente en que uno cuando ya tiene resueltas ciertas cosas de obligación, cuando ya mis hijas estuvieron tituladas, yo me vi con un espacio de libertad mucho mayor. Pero antes, yo no me desvirtué, no sé si me entiendes, yo no me desviví en tratar de ser otro. Yo siempre fui igual. Al revés, los cargos que más me molestaban eran aquellos que me encasillaban a algo muy preestablecido. Yo trabajé en Corporación Nacional Forestal y créeme que yo empecé a hablar de estrategia y me dijeron de todo, de todo. Hoy día hablar de estrategia en la administración pública es obvio, obvio. ¿Ah? Y claramente siempre puse mi sello personal, nunca me compré el cargo ni me lo puse. Y déjame plantearlo, lo planteo en forma muy pedestre, y disculpen la expresión un poquito chilense. Hago lo mismo que hace un perro cuando llega a un territorio nuevo. Por lo tanto, antes, plan A o plan B, sigues siendo la misma persona. Lo que adecuas, vuelvo a insistir, es el hacer.
Yo llegué a ser contralor de una compañía. Por lo tanto, tuve que aprender COSO. Tuve que aprender a hacer mapas de riesgo. Tuve que hacer auditorías. Pero eso es el hacer. Pero lo que está detrás, siempre estuvo detrás, son los principios, son los valores, son mi forma de ver la vida. Y claramente, los juicios que yo hacía, las evaluaciones que yo hacía, estaban marcados por eso. Lo demás era técnica, no sé si me explico. Y esto está muy asociado a lo que está pasando ahora. Si las clases presenciales hoy día están asediadas y no se pueden hacer, yo he adecuado mi hacer, pero sigo siendo el mismo. Y Max ahí está de testigo. Sigo siendo el mismo apasionado, el mismo desordenado, el mismo. Ya sea por televisión o ya sea en vivo en directo. Entonces es el hacer el que se va adecuando. Mientras antes descubras tu propósito, Patricia, más unificada y más integrada está tu vida. Gracias, gracias. Perfecto, entonces estamos dando por terminado, diría yo, ya este webinar. No veo otras preguntas por allí. Rodrigo, no sé si tú quieres decir algunas palabras. Sí, más que nada, creo que ha sido un webinar distinto, un poco a los que hemos estado realizando. Agradecer profundamente la disposición de Marcelino, de ir contestando pregunta a pregunta, ir analizando comentario a comentario. Yo creo que el hecho de poder ir mirando y haciendo también trabajos de introspección, de ir generando canales de comunicación quizás distintos que nos permitan ir generando un cobijo para dejar también el tema de las relaciones transaccionales, cosa que hablabas al principio, y empezar a profesionalizar un poco o hacer más humanos estas relaciones virtuales, por así decirlo. Creo que es una herramienta, una de tantas de las que nos mencionabas, que pueden ser súper beneficiosas para todos. Agradecer tu trabajo, tu tiempo. Sé que, bueno, con Maximiliano estuvimos trabajando un buen rato, esto nos salió una semana hacia atrás, así que agradecer tu disposición completamente para esta actividad en concreto, haber respondido cada una de las preguntas, se agradece, no es algo normal, y eso habla también un poco de la calidad personal y profesional que tú tienes, Marcelino. A nombre de la oficina de seguimiento de egresados, de la dirección de vinculación con el medio, de la vicerrectoría académica, eternamente agradecido por tu generosidad, de haber respondido tantas preguntas, y yo creo que nos hayamos mantenido con el número de personas que estamos ahora, a 1 hora y media, a casi 2 horas de inicio, habla un poco también de la calidad del webinar, por lo cual te agradecemos, Marcelino, directamente. Eso. Bueno, ya... perdón. Bueno, y a las personas, perdón, que asistieron, agradecer también la asistencia a la actividad. Eso. Perdón, Marcelino. Yo agradecerte la invitación, en verdad. Considero que es una patudez mía, fina, pero me siento como de la casa. Extraño volver a La Serena y espero volver pronto, quizás en esta u otro formato. Y agradecer los que estuvieron hoy día acá. Me permiten a mí seguir desarrollando mi propósito y quedar a vuestra disposición. La universidad tiene mis datos. Si alguien de ustedes quiera contactarme, en lo personal, en lo profesional, créanme que esto es una voluntad de poder ayudar y de poder contribuir. Es mi forma de poder entregar un pequeño granito de esperanza en este periodo tan difícil que nos ha tocado vivir a todos. Agradecerles a ustedes el tiempo, y que este fin de semana, ahora, lo que viene, junto a vuestra familia, sea lo mejor. Un abrazo grande, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, Marcelino. Lo dejamos entonces con el video de la oficina nuevamente.
mientras damos cierre a la sala.